Bien, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol ha venido hablando cómo debe ser nuestra conducta ante la sociedad civil, la cual es hostil a Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta en el trabajo? Criados, estad sujetos a sus amos. ¿Cómo debe ser la conducta en la sociedad de un cristiano en el lugar de trabajo? Y al comienzo de este capítulo, el apóstol va a abarcar dos áreas más de cómo debe ser la conducta del cristiano en la familia, en el hogar y en la iglesia local. En este capítulo veremos si la mujer debe o no debe obedecer al esposo, o será una mala interpretación, o serán versículos que tenemos que contemporaneizar a nuestro tiempo, porque no creo que Pedro está diciendo o esté diciendo que las mujeres deben estar subordinadas, sujetas y ser obedientes al esposo. Tampoco alguien dijera, no creo que cuando Cristo fue crucificado y fue levantado al tercer día, en ese periodo de tiempo, en esos 3 días, Cristo bajó a los infiernos y fue a predicarle a demonios que estaban encarcelados en prisiones obscuras. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Estos son los dos temas principales del capítulo 3, me parece. ¿Realmente se debe sujetar la mujer a un esposo creyente o no? Y realmente Cristo, cuando estuvo en la cruz, bajó a los infiernos a predicar a espíritus encarcelados. Eso es lo que veremos en este capítulo. Así que vamos a comenzar, hermanos. Hoy no tenemos proyector, tenemos que tener las citas a mano. Asimismo, vosotras mujeres, ya os dije a los hombres cómo debe ser su conducta ante la sociedad civil y en el trabajo. Ahora veamos cómo debe ser la conducta de la mujer y del esposo en su hogar. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra o a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Con quién? Con su marido. Vayamos a Efesios 5:22. Efesios 5:22, parece que es repetitivo este mandato. Ahora el apóstol Pablo en Efesios 5:22 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿De acuerdo? Qué versículos más duros en un tiempo donde la iglesia está influenciada por pensamiento feminista. Primera de Corintios 3:16, veamos qué dice Pablo a la iglesia coríntica. Primera de Corintios 3:16. No es el texto, a ver. Sí, Primera de Corintios 3:16.
perdí el texto, hermanos, pero, ¿perdón? No oigo. ¿De qué hablo? Sujeción de la mujer. Sí, Efesios 2:20 y primera tal vez sea Colosenses. Muy bien. Bueno, hermanos, asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a su marido. Hermano, la palabra es sujeción, es upotasomai o upotaje. Y a veces cuando hemos predicado estos versículos, por más que queremos dorar la píldora y por más que queremos suavizar este versículo, esta palabra lo que está diciendo implica sujeción, obediencia, someterse y obedecer. No tiene otro significado la palabra sujetarse, upotaje. Es que la mujer debe de obedecer al varón. Bueno, vamos a ver el contexto, ¿les parece? Vosotras mujeres estás sujetas a sus maridos. En este contexto, podía ser que la mujer se hubiera convertido al cristianismo y el hombre no, el esposo. Entonces, Pedro recomienda a estas mujeres que se sujeten a sus maridos, ¿sí?, le obedezcan, para que con esa actitud probablemente el marido que no cree en la palabra de Dios pueda ser convertido a Cristo. Este es el contexto en el que está hablando. Así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. El marido inconverso empieza a ver que la mujer, su esposa que va a una iglesia cristiana, ya deja de pelear, ya deja de estar luchando por el liderazgo, ya deja de decir aquí la que mando soy yo. Extrañamente esta mujer está cambiando para que el marido diga, ¿qué le pasa a esta mujer? Y tal vez sean ganados sin palabras. Hermano, ¿cuál es? Colosenses 3:18. A ver, ese es Colosenses 3:18. Si lo tienes, hermano, lo lees. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Gracias, hermano. Otra vez la palabra sujetas. Upotag, que es sujeción, obediencia, someterse, obedecer. No, pero tal vez no quiso decir eso. No, sí quiso decir eso. Así que estos hombres, considerando la conducta de una esposa que es casta y respetuosa, tal vez sea convencido y crea en Cristo. Vuestro atavío, hermanas, que no sea el de oro, perlas preciosas, peinados ostentosos. Hermano, no está mal que se arréglese bonito para su esposo. No digo que tiene que andar como la chimotrufia, no, hermano, arréglese bonita. Pero hay algo, hermano, o sea, si usted ve una mujer bella y la observa, pero hermano, después de 10 minutos ya deja de usted observarla. ¿No le pasa así? Bueno, una mujer ostentosa, vestida con elegancia, pues por un momento te jala la mirada y tú la ves, pero después de 10 minutos pues ya la viste, ya. Pero hermanas, cuando una mujer tiene un espíritu afable, amable, es suave y apacible y tiene paz, eso, hermano, no lo dejas de ver en toda tu vida. Por eso dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino un atavío es un adorno.
pero es un adorno interno que de momento no se ve, el del corazón, en el incorruptible ornato, que es un ornato, un adorno de un espíritu, de una mujer amable y pacífica. Eso jamás deja de verlo un hombre. Y además este espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios, hermano. Está bien que se arreglen, pero atavíen su corazón con un espíritu afable y de paz. Una de las cosas más terribles que David habla en un salmo es que es peor una mujer rencillosa que una gotera continua en la cabeza. Pero hermanos, las mujeres cuando llegan a Cristo vienen de la tendencia de este mundo. ¿Y cuál la tendencia de este mundo? Es el empoderamiento de la mujer. Génesis capítulo 3 dice: y tu deseo será para con él. ¿Qué es eso? ¿Que va a tener ganas de estar con él? No, tendrás el deseo de quitarle su liderazgo de manera natural. No es porque seas más malvada que otra, sino porque es tu naturaleza querer quitarle el liderazgo a tu marido, y tu deseo será para con él. Y el hombre en su naturaleza caída está tentado a dejar el liderazgo, porque llega tan cansado del trabajo que dice: ay, arréglatelas con él, ¿no? Que está viendo la tele: yo vengo cansado, dile que no la vea. Venimos afectados de una cultura que es hostil a los principios de Cristo. Por eso cuando encontramos versículos tan claros como que la mujer debe obedecer al hombre, nos rebota en la cabeza. Y dice: ¿cómo lo voy a obedecer si además no es creyente? O el hombre puede decir: además ella no es creyente, ¿cómo la voy a amar? Dios está en contra de relaciones abusivas y de relaciones tóxicas. Tanto que es así que en 1 Corintios 7:15, en matrimonios mixtos de un creyente y un no creyente, Pablo ordena por concesión, no por mandamiento, y dice que la mujer, si el esposo es incrédulo y él se quiere separar, sepárese, y viceversa. Si la incrédula es ella y ella se quiere separar, el esposo que la deje, que se vaya, porque Dios no quiere las relaciones abusivas. De que una mujer no está llegando a la iglesia con los ojos morados cada 15 días. Usted dice: usted sujeta a su esposo. No, no estamos hablando de eso. Pero si hablamos de un hombre estándar que no es creyente, téngale paciencia, porque puede ser que él se ha ganado a Cristo por la actitud de usted de un espíritu afable y apacible. Que es de gran estima delante de Dios, pero esto es hostil al mundo, porque el mundo está ahorita promoviendo el empoderamiento de la mujer, el feminismo y la igualdad de género, que nunca seremos iguales. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos, mujer y hombre, somos uno en Cristo Jesús, pero tenemos roles diferentes. En el seguro social hay un director, hay una cabeza. No todos son cabezas, ni hay dos cabezas, hay una. Y en el hogar hay una cabeza, y esa cabeza no es la mujer, es el hombre. Ese es el orden que Dios pone en su iglesia, en la sociedad, en el hogar y en el trabajo. Sujeción. Y hermanos, yo les puedo asegurar, cuando una mujer empieza a sujetarse a su esposo, empieza a sentir paz, bendición. No lo creo, hermano. ¿Ya lo vio? Chaparrito, chiquito.
sujetarse a Él. Aquí la de la cabeza soy yo. Si este hogar va adelante porque yo tengo la neurona. Él está ahí, pero pues la verdad no sé ni por qué me casé con él, pero chiquito. ¿Sabe qué va a pasar? Si usted tiene eso en su pensamiento, cuando una mujer no es liderada por su esposo, termina odiándolo, aunque no lo diga. Cuando una mujer no se siente dirigida, amada, contendida por su esposo, va a terminar odiándolo internamente. Le conviene sujetarse a su esposo. Pero hermano, yo soy la movida, yo soy la de la neurona, pues. Sí. Pero si usted es creyente, sujétese a su esposo. ¿Qué es la sujeción? Aquí mando yo. No. Siempre platicamos en tomar las decisiones. Y si hubiera una discrepancia final, como sí he dicho, y si después de muchas pláticas y consensos con la esposa no logran ponerse de acuerdo, se va a tomar la decisión que la cabeza diga. Y esa no es la mujer. Yo no estoy hablando de que aquí el que mando soy yo. No, porque la Biblia lo dice, no. Dice, amad a vuestras esposas. Platiquen con ellas, traten de llegar a un acuerdo. Y si no se puede, entonces se hace lo que la cabeza dice. ¿Cómo caen estos sermones en un mundo feminista y de empoderamiento de la mujer que las ha hecho más infelices que nunca? Ahora la mujer es más débil, es más frágil, no intelectualmente, no emocionalmente, no espiritualmente, físicamente. ¿Ya vio que por más ejercicio que haga no tienen las espaldas que tenemos nosotros? Porque nosotros estamos hechos para salir al exterior a trabajar y traer el dinero, la comida de mi esposa para que ella esté cuidando a mis nenes en lo que ellos crecen. Porque no soporto que mi esposa mande a un, ¿cómo le llaman donde cuidan a los nenes? Una guardería. Porque los dos quieren trabajar para tener el nivel, el estatus económico que el mundo manda. Pues no hubieran tenido hijos. Primero habrían hecho dinero y después nenes, porque el nene quiere a su mamá. Entonces, hermana, platicábamos el martes, las mujeres ya no quieren crear hijos. La crianza ha sido un estigma de maldad en esta época. La crianza es una venganza del hombre contra la mujer, así de esos términos se manejan. Entonces no se case y no tenga hijos. El hombre debe salir a pelear, hermano, por el sustento, en lo que los niños crecen. Es lo que Dios manda. Por eso el mundo es hostil a la Biblia. La Biblia prohíbe el maltrato a la mujer. La Biblia emancipa a la mujer, la libera. Cristo, la forma en que trata a la mujer samaritana es emancipadora, como trata a la adúltera es emancipador en ese momento y ahora. Ahora nadie es mayor, no hay varón, hembra, judío, griego, escita, gentil, todos son uno en Cristo Jesús. Ante los ojos de Dios somos una cosa, lo mismo, pero tenemos roles diferentes. Seguimos. Este versículo es vomitivo en algunas iglesias. Recuerdo un pastor que empezaba sus prédicas diciendo, Abraham le decía Señor, Sara le decía a Abraham Señor, y eso purgaba a las hermanas. Hermana, Dios no está diciendo que usted le tenga que decir a su esposo Señor, así con un gran... Hermano, no está hablando de eso, está hablando de sujeción. Porque así también se ataviaban con un espíritu afable y apacible, así se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres del Antiguo Testamento que esperaban en Dios, estando, ¿qué? Sujetas a su marido. Yo a veces me pregunto en esta escena, ¿se dan cuenta el día en que Abraham lleva a su hijo Isaac a ofrecer al monte Moriah? Que preparó unos burros, se fueron leña para el holocausto porque Dios le había pedido a su hijo. Y entonces, si esa mañana temprano Abraham se hubiera puesto
discutir con Sara si sacrificar a a Isaac era correcto. Yo imagino que la escena no era la misma, ¿eh? A veces hay momentos en que el hombre tiene que tomar de manera como líder, tomar la decisión. Hermanos, no somos más inteligentes que ustedes, hermanos, somos diferentes. Ustedes en unas cosas son superiores, fuertes, de un momento dado llegan a la verdad, nosotros tenemos que discernir mucho, ustedes son diferentes. Hermanos, no podemos vivir sin ustedes, hermanas. Las necesitamos, son nuestra media naranja, las amamos, las necesitamos, porque a veces son muy brutos, dicho en otra manera, ¿no? Y ustedes nos necesitan. Fue el orden que Dios dijo. Y nuestros hijos nos necesitan, a los dos. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo, repitan conmigo, hermano, ¿cómo lo llamaba? ¿Verdad que algunas se purgan? Pero no está diciendo que usted le diga Señor, si ya sé cómo le dice. Pero habla de sujeción. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas espirituales de Abraham y de Sara. Recuerden que somos hijos de la promesa. Si hacéis el bien, hermanas, si hacen el bien, no deben de tener miedo. No deben de tener miedo. Por no conocer la palabra, muchos matrimonios han terminado y la mujer vive en ansiedad porque tiene que luchar para el pan de sus hijos. El esposo ya conoció otra mujer y ya tiene que dividir el gasto entre dos casas y las cosas se ponen terribles si hubiéramos obedecido al Señor desde el principio. No le busque, hermano, no le busque, hermana. Decida llegar con su esposo hasta el fin y el esposo decida llegar con su esposa hasta el fin. No es la mejor persona su esposo, pero usted lo escogió, y ella no es la mejor persona, pero usted la escogió. Vamos hacia adelante. Vamos a respetar al esposo y vamos a amar a la esposa. Usted sabe que el esposo recibe el amor no a través del amor mismo, sino bajo el respeto. Cuando un hombre es respetado se siente amado. Cuando no es respetado, aunque diga que es amado, no se siente amado si no tiene respeto. Respete. ¿Han visto escenas como esos programas que se han hecho para destruir la familia Peluche? Entre otras escenas gringas, ¿no? La familia Peluche trata de todo lo contrario. ¿Sí se dan cuenta cómo se dirige ella a él? No lo baja de lo que es. Y eso se vuelve tan trivial, tan común, tan antibíblico, que lo queremos aplicar en nuestras casas. Pero nosotros no somos así. Como dice la canción, nosotros no somos así. ¿De acuerdo? Nosotros no somos así. Te quiere el ropero y el recogedor. Bueno, hermanos, vosotros maridos, vamos con los maridos, ¿les parece? Porque ya ha sido mucho con la mujer, ¿o no? No, ahora, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, hermano, sea sabio. No esté exigiendo que lo obedezca, si una mujer no se sujeta por voluntad propia, no la va a obligar, no va a poder. Pero Dios le pide que usted pida sabiduría a Dios, sabiamente. ¿Qué es? Señor, ayúdame a entenderla. Bueno, no me ayudes a entenderla, ayúdame a amarla, porque entenderla está difícil. Ellas no se entienden. Entonces, ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla. Eso es sabiamente, dando honor, o sea, tomándola como si fuera mayor. Vimos en capítulo anterior, todos debemos darnos honor, aunque una gente sea humilde y llega, hay que darle honor. O sea, que es honor tenerla por más alta estima que a uno mismo, tenerla como superior a uno mismo. Entonces, un hombre debe cambiar su forma de pensar cuando es cristiano. Primero ella, después ella y al último ella. Ya si se queda algo, pues yo. Pero traemos ese egoísmo desde la niñez. Venimos de hogares machistas donde papá manda y grita, y si el Señor se sentó tienen que servirle y correcto. O sea, venimos de esos
de esos daños. Y entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría para no repetir esos patrones de machismo o feminismo o matriarcado. Vosotros maridos, eso está en Efesios 5:22 y en Colosenses 3:18, como ya vimos. Aquí estaba la cita, hermanos, perdón. Igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, porque hermano, todos somos frágiles, ¿o no? Han visto hombres fuertes, fisicoculturistas, llenos de músculos, al otro día se mueren. No les aguantó el corazón. Frágil. Pero la mujer más frágil, ¿en qué sentido? Más frágil no es intrínsecamente más débil en carácter, no. Porque hay mujeres que tienen un carácter precioso, firme, son leones. Están firmes, a veces uno le tiemblan las piernitas, no dice uno nada, pero las mujeres están adelante, firme. Tampoco quiere decir que tienen un intelecto más bajo que nosotros. Lo que sí, por lo general, poseen menos fuerza física que nosotros. Con eso en mente, los esposos cristianos son los proveedores y protectores de su esposa, que es un vaso más frágil. Pero ¿qué dice el feminismo? ¿Qué dice el mundo? No, usted es igual o más. Igual o más. Y hermano, de una u otra forma eso se filtra en la iglesia. No entra directo, pero se filtra en nuestros pensamientos. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Primero ella, después ella y al último ella. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Esto significa coherederas del matrimonio. Porque para Dios el matrimonio es una bendición. No está hablando de la salvación. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando un hombre convertido al cristianismo en esa época estaba orando por su mujer, que quería que se convirtiera a Cristo, pero si el hombre no vivía sabiamente y no trataba como un vaso frágil a su mujer, sus oraciones tenían estorbos para que su esposa se convirtiera. A eso se está refiriendo. Porque yo he oído predicaciones donde dice, usted no recibe el carro y la casa que le está pidiendo porque no es sabiamente con su esposa y no la trata como vaso frágil. No está hablando de pedir cosas, sino que la esposa se convierta. ¿De acuerdo? Finalmente, dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Habla ya de cómo debemos tratarnos en la iglesia. Ser todos de un mismo sentir no quiere decir que tenemos que pensar exactamente lo mismo, pero sí debemos amarnos. Hermano, ¿usted sabe que es más fácil seguir reglas que amar? Es más fácil seguir reglas. Esto sí, esto no. Eso es más fácil que amar. Pregúntenle a los fariseos, expertos en reglas, pero no tenían amor. Finalmente, ser todos un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, relación en la iglesia, amándonos fraternalmente como hermanos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Hermanos, esta es la forma en que los verdaderos creyentes, conforme van madurando, empiezan a tratarse unos a otros. Se perdonan, no contestan mal con mal, se empiezan a amar fraternalmente. Hermanos, si usted está madurando, dése cuenta si ama más a su hermano o lo rechaza más. Porque si lo rechaza más, no está madurando, solo está acumulando conocimiento intelectual, bíblico, pero no está madurando. Cuando uno empieza a dejar de sentir resentimientos por los hermanos, por lo que nos han hecho, nos hacen y nos harán, empezamos a vivir una vida más plena.
Y luego va a citar el Salmo 34:12. Dice: el que quiere amar. ¿Quién quiere tener buenos días, hermano? ¿Quién quiere amar la vida? Refrene su lengua, hermano. ¿Por qué lo dice? Bueno, todos lo sabemos. Es el órgano más difícil, el miembro más difícil de domar. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Y a veces uno piensa que los ojos de Dios están solo sobre los ricos, sobre los que tienen muchos bienes materiales, tienen salud, tienen dinero, tienen belleza, juventud, tienen todo. Y uno piensa que los ojos de Dios están puestos en ellos, pero no, los ojos de Dios están puestos en nosotros. Bienaventurados los que lloran, los de limpio corazón. Busque la paz, hermano, sígala, búsquela, porque los ojos del Señor están sobre los justificados por Cristo y los oídos de Dios están atentos a las oraciones. ¿Usted cree que Dios no escucha sus oraciones? Es un grave error de fe. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal un día, hermano, lo van a pagar. Apenas se murió un político que hizo tanta maldad y alguien comentó: otro que se va sin pagar. Pues aquí, pero llegó donde se le va a cobrar uno por uno. Claro que ellos no lo creen. George Soros, que es una gente que se supone que son los hombres que manipulan el mundo con su dinero y sus estrategias políticas, él declaró claramente que él no cree en Dios, aunque a veces sospecha que Él es Dios. Y piensa que se va a ir sin pagar. Sí, se va a ir sin pagar de aquí, pero ahí le está esperando uno por uno lo que hizo. Así que, hermanos, nosotros, los oídos de Dios están oyendo a nosotros y sus ojos sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que están justificados por Cristo. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermano, cuando haces las cosas bien, ¿cómo está tu conciencia? Duermes bien, ¿no? Al menos que los zancudos estén picando de cada rato, pero fuera de eso, duermes bien. Te rascas un poco y te vuelves a dormir. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, hermano, si ando haciendo el bien y mira cómo me está yendo. Si ahora que estoy buscando al Señor, si ahora que me estoy portando bien, mira cómo me va. Bueno, la Biblia dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no tenga miedo, hermano, al mundo. No se amedrenten de los poderosos de este mundo, de los Nabucodonosores de este mundo. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15. Sino santificad a Dios, santificad Dios el Señor de vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de vuestra fe, hermano. ¿Han visto esos predicadores que se ponen enfrente de las iglesias católicas a gritar, a maldecir esas iglesias, que no sé qué, y Leo Palma: pecadores, arrepentíos? ¿Los han oído? La Biblia dice que presentemos con mansedumbre y con conocimiento de nuestra fe a todo aquel que os demanda razón de por qué cambiaron. Y usted los lleva a la Biblia y él dice: mire, he cambiado por esto, porque creo en Cristo y Cristo promete esto y todo esto. Pero no le da autoridad a ir a gritar al centro a la gente que es pecadora, porque para empezar usted es pecador, redimido, claro, si es que está redimido. Y se siente en Juan el Bautista, ¿no? Gritando así. Es que así era Juan el Bautista, es otro contexto.
Nosotros tenemos que conocer los fundamentos de nuestra fe para que con mansedumbre los presentemos a quien nos demanda razón de nuestra fe. Pero con Biblia. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? No, pues llevo como 15. ¿Y qué haces ahí? Pues cantamos, bailamos, cantamos, y el pastor nos da un sermón del cual no recuerdo nada al otro día. 20 años haciendo lo mismo. Debe uno conocer los fundamentos de su fe y debe uno presentarlos de qué manera, con mansedumbre y reverencia al que os demande razón de vuestra fe. El problema es que el cristiano ahora no lee su Biblia ni la historia del cristianismo, y cuando le preguntan no sabe nada más que cantar. Y no está mal que cante, pero no nada más es eso. 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, estos sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Se van a quedar callados por la forma en que tratamos a nuestras esposas, a nuestros amos, a nuestra sociedad. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es lógico, ¿eh? Bueno, ahora vamos a entrar al versículo de los más, quizá el más difícil del Nuevo Testamento y el más mal interpretado. Hay más de dos interpretaciones, pero las dos más importantes son esta. Una es de que Cristo, cuando fue crucificado, en esos 3 días, su cuerpo quedó en la tumba, pero él en el espíritu fue a predicar a un grupo de ángeles caídos, demonios, a predicar el evangelio. No sé para qué, si ya estaban condenados, ¿no? Pero fue y les llevó la palabra para que, no sé si se arrepintieran, no creo, porque ya estaban condenados. Son 2 interpretaciones. Vamos a ver la primera. Es un poco complejo y les pido paciencia, pero primero leamos el texto. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bueno, vea, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso quiere decir que vivió. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes serán esos? Aquí está el tema. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. O sea, fueron 4 matrimonios: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas se murió. Ayer les mandé creo que nada más a donde están los líderes, un tema de cuánto era la población mundial en la época de Noé. Y eran millones. Y de millones, hermanos, se salvaron 8. Pero dicen que Dios es bueno, ¿no? Y si es bueno, pero es justo. Bueno, pero no es el tema. El tema es, vamos a ver la segunda postura, que dice que, así rápidamente, que Cristo en esos 3 días fue a un lugar encarcelado, donde estaban espíritus encarcelados, y les predicó. ¿Ya vieron la palabra? Predicó. Entonces, esto puede dar pie a que posiblemente los católicos tengan razón al decir que hay un purgatorio. ¿Qué quiere decir purgatorio? Segunda oportunidad. O sea, si usted no se salvó aquí, hay oportunidad que en el purgatorio haya una segunda oportunidad, porque
¿Por qué van a tener más oportunidad esos espíritus encarcelados a los cuales Cristo les predicó? Entiendo yo que para una segunda oportunidad. ¿Por qué ellos sí y por qué no otros que mueren siendo impíos? Hay un lugar donde hay purgatorio y donde posiblemente Cristo puede ir a volver a predicar. ¿Se dan cuenta de eso? De lo delicado de ese error. Bueno, esta primera interpretación que les voy a dar es basada en versículos de Segunda de Pedro, de Judas, de Génesis 6. Si usted junta estos tres versículos o tres grupos de versículos, como que da la impresión que sí, ¿les parece que vayamos uno por uno? Miren, Segunda de Pedro 2, 4, 5, está adelantito, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Y para qué están ahí? Para ser reservados para el día del juicio. O sea, es un grupo de ángeles en particular que está en un lugar particular, llámese infierno o tártaros, reservados para ser echados en el día final al lago de fuego. Ellos están en un lugar que podía ser infierno en latín o tártaros en griego. ¿Y qué están haciendo ahí? Esperando el día del juicio final. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿cómo no va a castigar a ustedes? ¿De acuerdo? Guarden en su mente esta cita. Vayamos a Judas 6:7, antes de Apocalipsis. Judas 6:7 dice: a los ángeles, es un solo capítulo Judas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De acuerdo? Aquí con estas dos citas usted ya tiene una idea que hay un grupo de ángeles con una rebelión especial en tiempos antiguos, a los cuales Dios de manera particular castigó y encerró en cárceles preparadas para el fuego eterno. ¿Está bien? Algunos dicen que cuando Cristo se encontró con el endemoniado gadareno y ellos empiezan a hablar con Cristo y Cristo los va a enviar al lago de fuego, dicen: no, danos chance otro poquito. Entonces Dios dice: a los cerdos. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos piensan que Cristo los iba a enviar al final y ellos dicen: no, danos unos cuerpos, aunque sea de cerdo. Bueno, ya teniendo esta imagen, y si ustedes aguantan, vayamos a Génesis 6:1. Y así, amarrando estos versículos, da la impresión que Cristo va a predicarle a estos señores espíritus. Génesis 6:1. Yo no lo leo porque mi Biblia no tiene Génesis, se le cortó, pero ya la escribí aquí. Y luego no tenemos ahorita proyector. Génesis 6:1-8. ¿Qué dice? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, esto es un poquito antes de Noé, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que estos son demonios, los puedo llevar al estudio pero no da tiempo,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, esto es casándose. Y Dios dijo: ya, es mucha maldad. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y a partir de ahora van a vivir 120 años. Antes vivían más, 900 años Matusalén. Y luego ahí la Biblia dice: había gigantes en la tierra, nefilines caído, ¿sí? Nefilines. Había gigantes en la tierra, y ya mucha gente aquí ya supone que estos nefilines gigantes ya son producto de la cópula entre hijos de Dios que son demonios y mujeres guapas. Simplemente la Biblia está diciendo que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, parece que gigantes ya había antes, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes de la antigüedad, gente muy guerrera. No está diciendo que sean nefilines. Y fueron varones de renombre, y punto, Jehová envió el diluvio. Muy bien. Ahora, teniendo estas tres citas, y hay otra más, hermano, Efesios 4:9. Fíjese que puede avalar más esta postura. Efesios 4:9 dice, híjoles, no es 4:9, las partes bajas de la tierra y no a los infiernos. Bueno, Efesios, hay una cita que ahorita la perdí, dice que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra, y algunos suponen ya que es infierno. Está diciendo de la tierra cuando él fue sepultado. ¿Dónde estuvo él cuando fue sepultado? ¿En el agua? ¿Dónde? En la tierra, partes bajas, para un Dios que es altísimo. Pero ya alguien infiere ahí que es infierno. Bueno, Efesios dice que entonces, ¿lo tienes por ahí, mi Juanjo? Ok. ¿Y por qué no me sale, pues? Efesios 4:9. Muy bien. Alguien que lo lee en voz alta y con voz varonil, frágil. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, ahora sí, ya teniendo esos textos, ¿qué le parece si elaboramos la primera hipótesis e interpretación? Que dice que cuando Cristo, como dice Pedro, vayamos a Pedro, como dice primera de Pedro, mas el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Aquí los que interpretan esta postura, ¿cuál es esta postura? De que Cristo en este tiempo de los 3 días que estuvo en la tierra, él fue ¿a qué dice? A predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son ellos? Pues los que ya les mencioné. Porque ellos dicen que la palabra predicó no es evangelio, no es una buena nueva, sino es queruso, que es proclamó. Bueno, aceptemos eso, y entonces entendemos que Jesús, al morir en la cruz, humilló a todas las potestades, pero de paso, en esos 3 días, bajó a este lugar donde están estos espíritus encarcelados prenoéticos y les proclamó su victoria. Es lo que dice. Les proclamó, les anunció su victoria. El asunto es que dice, en el cual también fue, pero vivificado en espíritu. Aquí está la clave. Tienen en los ojos ese, pero vivificado en espíritu.
muerto en la carne, murió. La pregunta es, ¿cuándo fue vivificado en espíritu? La respuesta es 3 días después, cuando el Espíritu de Dios lo resucita. Para los creyentes de esta postura dicen que ahí mismo, cuando Él muere, inmediatamente es vivificado por el Espíritu de Dios, y es cuando Él aprovecha para bajar a los lugares de tormento y encarcelado para proclamar su evangelio. Pero la Biblia está diciendo que Él fue muerto en carne, y 3 días después, cuando resucita, es vivificado en su resurrección. ¿Se entiende esta parte? Es importante. Para los que creen esta postura que les estoy diciendo, es que inmediatamente Cristo al morir se va a las partes bajas a anunciar y proclamar que Él ya había ganado. Algunos dicen que los evangelizó. El catolicismo dice que los evangelizó y les dio una segunda oportunidad. Conozco el credo apostólico que también dice esto. Bueno, ahora sí ya está el esquema. Primera postura es que Cristo al morir, el Espíritu de Dios lo vivifica, inmediatamente se va a predicarle a estos espíritus, que son espíritus demonios muy particulares que empezaban a tener casamiento con mujeres humanas, y de ahí nacieron los nefilines, los cuales los hijos de los nefilines era tal maldad que ya Dios decidió mandar el diluvio y ya se ahogó todo. Y a estos tipos de demonios los tienes encarcelados. Y sí, la Biblia habla de eso, pero no está diciendo que Cristo les fue a predicar. Bueno, vamos a la otra postura, que creo, a mi parecer, es la correcta. Si alguien dice que esta primera es la correcta, yo no tengo problema con él. ¿De acuerdo? Porque no es una doctrina primaria, es una doctrina secundaria. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Es una doctrina secundaria, y yo no voy a pelear si alguien dice que sí, Jesús fue a anunciarle el evangelio, proclamarle. Cuidado nada más que digan evangelus, porque entonces sí fue a darles una segunda oportunidad. Todavía podía entender que fue a anunciar su victoria, pero darle una segunda oportunidad, estamos cayendo en el catolicismo. La otra postura es de que los espíritus encarcelados de la época de Noé, porque si nos dice de qué época son, de la época de Noé, son aquellos seres humanos que están encarcelados en su pecado, en el cual Cristo a través de Noé les predicó, y ellos decidieron en 120 años ni uno convertirse. El Espíritu de Cristo que está en los profetas del Antiguo Testamento, uno de ellos Noé, durante 120 años el pregonero de justicia Noé, a través del Espíritu de Cristo, le predica a esta gente que están encarceladas en su pecado, y ni uno se arrepintió. Ahora se los voy a demostrar con citas bíblicas. ¿Está bien? Por ejemplo, esta primera postura dice así: no quiten de su mente, pero vivificado en espíritu. Por ejemplo, veamos que la Biblia dice que cuando habla de espíritus, no está hablando de seres descarnados, está hablando de personas frecuentemente. Cuando María recibe la anunciación que va a ser madre de nuestro Salvador, dice: mi espíritu se regocija en mí. Y no quiere decir que María no tenga cuerpo, sino se está refiriendo que el espíritu es María, su cuerpo y su espíritu. Nabucodonosor, cuando le leyeron cuáles eran sus sueños, se conturbó en espíritu, le dio mucho miedo. Y no quiere decir que Nabucodonosor nada más era espíritu, sino era un ser humano. ¿Voy dándome a entender hasta ahí? Hebreos 12:23. Veamos si la Biblia, cuando habla de espíritus, no está hablando de seres descarnados o está hablando de personas.
Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primigénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23, ¿sí está bien? ¿Sí? Dice, a los espíritus de los, ¿quiénes son los justos? Son seres humanos. Pero no les dice a seres humanos, dice a los espíritus de los justos. Muy bien. Números 16:22. Números 16:22 dice: y ellos se prostraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Ya vieron? Dios de los espíritus de toda carne. Cuando la Biblia se está refiriendo a espíritu, se está refiriendo a la integridad del ser humano, que es cuerpo y espíritu. ¿Se está entendiendo esto? Bueno. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es el espíritu que levantó a Cristo al tercer día? No en el primer día, es el Padre. Y si ese espíritu que el que levantó a Cristo mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde mora el espíritu? En un ser vivo. O sea, cuando la Biblia está hablando de espíritus, está hablando de seres humanos. Y otra última cita, que es Isaías 6:1. Isaías 61:1. A ver, hermano, por favor, porque ahora que no tenemos proyector se me está dificultando. Isaías 61:1, ¿qué dice? Eso. Isaías 61:1 es una cita profética que se cumple cuando Cristo llega a Nazaret, a una sinagoga, y le dan el libro. Y él dice, al abrir el libro: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para daros buenas nuevas. Esto se cumple en Lucas 4:18. Recapitulando. Isaías 61:1 se cumple en Lucas 4:18, cuando Cristo, 600 años después de Isaías, llega a la sinagoga y dice: esta profecía se ha cumplido hoy, y lo quisieron despeñar. Pero ¿qué dice esa profecía? Mire: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados, publicar libertad a los cautivos y a los presos, a los encarcelados. ¿Qué cosa? Apertura de cárcel. O sea, Cristo con su palabra vino a liberar a los pecadores de su encarcelamiento del pecado. ¿Se está entendiendo ahí? Bueno. Entonces la primera postura dice que Noé, después de predicar 120 años a esos espíritus encarcelados por el pecado, ninguno se arrepintió. ¿De acuerdo? Pero no es solo Noé el que predicó, sino que es Cristo en Noé. Veamos la cita de Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10, ¿qué dice?
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿qué indica? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias de Él. Ya vieron que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento porque tenían el Espíritu de, dígalo, el Espíritu de Cristo. Así que Noé, profeta y pregonero, a través del Espíritu de Cristo, liberó a los encarcelados del pecado de ese tiempo y ninguno se quiso convertir. O sea que Cristo, a través de Noé, le predicó a los espíritus encarcelados de la época de Noé. Esta es la postura que creemos es más sana, porque no se acerca, primero porque la Biblia así lo está marcando, y no se acerca al tema del purgatorio, que puede haber una segunda oportunidad de que Cristo los visite en un lugar llamado purgatorio. ¿Se entendió, hermanos? Ahí están todas las citas, pues si usted quiere hacer el estudio, puede ir en el video y ampliarlo. ¿Sí, hermanos? Resumiendo, el Espíritu de Cristo a través de Noé predicó 120 años para liberar a los encarcelados del pecado de esa época. No es que ese grupo de ángeles que Dios tiene guardados en una prisión especial, Tártaros, Cristo cuando murió en la cruz fue y bajó a las partes bajas del Tártaros a predicar o proclamar su victoria. Cristo estuvo en el sepulcro 3 días, su cuerpo estuvo muerto, custodiado por Dios, y al tercer día fue vivificado por el Espíritu, que es el Espíritu que ahora mora en nosotros. Yo en lo particular creo en esta segunda opción. Usted es libre de creer en eso y no por eso se torna en hereje ni en mi enemigo. ¿De acuerdo? Vamos a terminar el texto. Todavía falta otro poquito, hermano. ¿Cómo la ve? ¿Se aguanta? ¿Sí? Así dice el león. Bueno, dice ahora sí leemos el texto, ahora sí lo debe de entender, lo voy a leer de corrido. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu hasta el tercer día, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas. ¿De acuerdo? 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Da la impresión de entrada que parece que es el bautizo el que salva. El bautismo parece que es el que salva. Y por eso pues también el tema católico que dice que el bautismo salva. Pero no está diciendo eso. Primero, hermano, la palabra bautismo viene de la palabra baptizo, con Z. Y bautizo, hermano, es inmersión. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Pero no solamente es inmersión en agua. Puede ser simplemente inmersión en algo. Puede ser en tierra o inmersión con alguien que ha muerto. Vea. El bautismo que corresponde a esto, también vean la metáfora del agua y el bautismo, el agua del diluvio. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, qué bueno que lo aclara,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. ¿Qué es aspiración? Pues usted cuando aspira con la aspiradora y limpia, no. Aspiración es ponerse de acuerdo para cumplir condiciones. Aspiración es ponerse de acuerdo con alguien para cumplir sus condiciones específicas. Alude a juramento. Hermanos, el bautismo que salva es un bautismo seco. El bautismo que salva no es inmersión en agua. El bautismo que salva es un bautismo seco en la fe. Romanos 6:3. Y tenemos que ir a Romanos 6:3. ¿Qué dije que es bautizo, hermano? Inmersión solo en agua. Puede ser en tierra. Ahora, yo lo que quiero que entienda es que bautizo es sumersión, ¿verdad, hermanos? No necesariamente en agua. Puede ser que a usted lo bauticen en tierra, lo sumerjan en la tierra, ¿o no? Claro que no es frecuente, ¿no? Dice así. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, tenga en cuenta que no necesariamente es agua, que fuimos sumergidos en qué? Fuimos sumergidos en Cristo, hermano, para que cuando Él muriera nosotros también muriéramos y fuéramos nuevos? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo hemos sido sumergidos en su muerte? Ya se dio cuenta que de lo que está hablando es una inmersión en la muerte de Cristo. No está hablando de agua ni de tierra, sino que cuando Cristo muere, nosotros bautizados, inmersos en Él, morimos con Él. ¿Se está entendiendo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, por la inmersión en Él. No sé si me estoy dejando entender, hermano. O sea, morimos con Él en la cruz. Porque cuando Él lo resucitan, también nosotros somos resucitados. ¿Por qué? Porque estábamos inmersos, bautizados en Él, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos resucitados. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados, inmersos en Él en su muerte. ¿Se está entendiendo, hermanos? Por favor. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Pero, hermano, ¿cuándo lo crucificaron a usted? Cuando usted, inmerso, bautizado en la muerte de Cristo, muere con Él. ¿Sí? Entonces el bautismo que salva es el bautismo seco, a través de la fe. Ya lo demás el hermano lo explicó, es un acto externo nada más. Muy bien. Ahora sí, dice: el bautismo que corresponde a esto, un tipo, nos salva creyendo en Cristo, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y dije que aspiración es ponerse de acuerdo con Dios en condiciones específicas, y alude a un juramento, o sea que es por la fe. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hermano. ¿Queda claro? Que el bautismo en agua no salva. Bautismo es inmersión, inmersos en la muerte de Cristo. También viene en Colosenses 2:12.
Y que nuestra postura, la mayoría de nosotros, es de que Cristo a través de Noé predicó a seres humanos, los cuales no se convirtieron y que estaban encarcelados en pecados. Expliqué la segunda opción, que es la más creída por todo el mundo evangélico, que es que Cristo literalmente bajó al Tártaros y predicó anunció su victoria y después subió. Esto está muy pegado al purgatorio. Y las mujeres, pese al feminismo que hay aquí y el empoderamiento de la mujer, dice: mujeres sujetas a sus esposos, y esposos amen a sus esposas como vaso frágil. Que el Señor les bendiga, hermanos. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, es todo un capítulo el que vimos. Espero que usted vuelva a ver el video y estudie todas las ramificaciones que esta disertación tiene. He pedido que el Señor hable, que no sea yo, porque son temas de importancia eterna. ¿Y quién es un hombre para predicar, hermano? Si lo pudieron haber hecho ángeles y hombres con defectos, como yo, nos toca predicar estas verdades. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, damos gracias. Dale ojos para que vean y oídos para que oigan y se conviertan. Y no suceda como en la época de Noé, habiendo tanta cantidad de gente. Uno piensa que la tierra estaba despoblada en la época de Noé. No, había muchísimas, millones de gentes. Y que de una generación se salven 8, Señor. Y que eso tipifica, el arca tipifica a Cristo. Señor, danos oídos y ojos para ver. Dejemos de ver los afanes de este mundo, estar tan preocupados por cosas que no son de orden eterno. Ayúdanos, Padre, en medio de este mundo hostil. Ayúdanos a dar testimonio en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la sociedad y en la iglesia, en un mundo que no te ama, en un mundo hostil al cristianismo. Ayúdanos, Señor, así como Noé y su familia, ser salvos por medio del arca que hace salvos, Cristo. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el próximo domingo, Primera de Pedro 4. Esperemos ya tener proyección, que ayuda mucho los versículos ahí. Hermano, Números. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas. Números, ¿qué es, hermano? ¿Cuál? 6. Y voy a pedir a un hermano que lea Corintios. Segunda de Corintios, ¿cuál es la cita? 13, 14. Algo así. Hermanos, vamos a despedirnos como es tradicional. ¿Quién tiene números ya, hermano? ¿Quién tiene números? Jehová te bendiga y te guarde, hermanos. Y tenga de ti, Jehová, Corintios dice así, el Espíritu Santo sea con todos vosotros, y el pueblo dice amén. Qué bonita iglesia, hermanos, qué bonita iglesia. Bien, hermanos de la red, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Usted tiene la responsabilidad de compartir estos mensajes que usted sabe son bíblicos y son la verdad de Cristo. Ya estará en usted si lo hace o no. Mientras tanto, Primera de Pedro capítulo 4 para el próximo domingo. Estudie, por favor, la palabra de Dios. El Señor les bendiga y hasta entonces, queridos hermanos. Amén.